Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Continuamos hablando de evolución y en este caso les traigo la última parte acerca de la antigüedad, donde vamos a hablar de pensamientos evolucionistas que hubo en la China y en la Roma antigua. Empecemos hablando acerca de el pensamiento chino de la antigüedad. En la antigüedad podemos reconocer un pensamiento muy importante o lo que es un sistema de filosofía de vida que es el taoísmo. El taoísmo fue creado por un filósofo, obviamente chino de la antigüedad, que es Lao Tzu o Lao Tse, que se considera como el filósofo más importante, que él no habló mucho de evolucionismo, pero quien sí nos interesa hablar es acerca de este filósofo y muchos otros conjuntos de filósofos de la antigüedad que siguieron a Xuanzi, pero Xuanzi es quien realmente nos interesa. Xuanzi o Chuanzu fue entonces un filósofo taoísta de la antigüedad de, como podemos ver acá, de aproximadamente el siglo IV a.C. Xuanzi o Chuanzu, depende de cómo lo lean en la bibliografía, es un filósofo taoísta que escribió el libro que lleva su mismo nombre, ¿sí? El libro Xuanzu, que lleva su mismo nombre porque en esa época el emperador ordenó que todos los nuevos libros que se publicaban debían tener nombres honoríficos. Este libro es simplemente una mezcla de relatos donde se resume más o menos, ¿sí?, los pensamientos taoístas. Si este libro lo escribió totalmente Xuanzú, se discute. Gran parte dicen que Xuanzú escribió los primeros capítulos, los primeros 7 capítulos, y el resto del libro lo escribieron sus discípulos y otros filósofos. Sin embargo, algunos dicen que a lo largo de todo el libro la escritura es tan homogénea, tan coherente y sigue el mismo estilo que eso hace evidente de que en realidad Xuan Tzu escribió todo el libro. Pero es algo que se discute y que no viene al caso. Xuan Tzu era entonces un taoísta, ¿sí? El taoísmo es una filosofía, ¿sí? Es un sistema de filosofía de vida en la cual habla de un estado que llaman Tao. ¿Sí? El Tao es un estado de transformación constante. Según el taoísmo, los humanos, la naturaleza, los cielos y todo el mundo están en constante cambio. Esa transformación constante es lo que denominan Tao o Dao. ¿Sí? Se contrapone en la época, ¿sí?, en la antigüedad, al pensamiento que había en el occidente, donde consideraban un enfoque fijista mejor dicho, un enfoque estacionario, estático, donde todo se mantenía en un equilibrio estático, ¿sí?, y no cambiante como asumía el taoísmo. El taoísmo rechazaba explícitamente al fijismo. Si todo estaba en este estado de constante transformación que llamaban Tao, entonces es obvio que negaban rotundamente el fijismo. Para el taoísta, ya sea Xuanzi y otros filósofos, las especies biológicas habían desarrollado características en respuesta a cambios en el ambiente, ¿sí? Esto es muy interesante. Para el taoísmo, los cambios en el ambiente producían cambios en los organismos. Un pensamiento que los arreglamos mucho a Lamarck. Cambia el ambiente, cambian las características de las especies, ¿sí? Entonces el taoísmo aseguraba o tenía fuertes convicciones evolucionistas y por eso es que lo nombro en este video y que no hay que dejarlo de lado. Bien, eso nada más acerca de la evolución china. Vamos a hablar un poco de Roma. Roma es un lugar más estudiado, ya que es la cumbre de la filosofía antigua. Dos filósofos me parecen importantes de nombrar. Uno es Lucrecio, ¿sí? Lucrecio
Fue un filósofo atomista, ¿sí? Los atomistas eran o el atomismo era esa corriente filosófica que aseguraba que el mundo estaba formado por partículas pequeñas, indivisibles, llamadas átomos, y por vacío, ¿sí? Del cual lo derivó de la teoría atómica del mundo, ¿sí? De que todo estaba creado por átomos. Lucrecio escribió un libro que fue De Rerum Natura, o lo que se traduce como de la naturaleza de las cosas. ¿Cuál fue el pensamiento principal o qué aportes hizo Lucrecio a la teoría de la evolución? Bueno, para Lucrecio, ¿sí? Todo el mundo, los seres vivos humanos, estaban formados por procesos naturales. Él describió la formación de estos elementos, ¿sí? Del cosmos, la Tierra y los seres vivos, sin recurrir a procesos sobrenaturales, ¿sí? Todo se explicaba, según Lucrecio, por mecanismos puramente naturales, algo que se contraponía a otros filósofos, como por ejemplo es Empédocles y Anaximandro, donde hablan del arjé, del apeiron, del phairos, ¿sí? Del amor, de la armonía, que eran todos procesos sobrenaturales, ¿sí? Lucrecio va a ser muy importante porque ya va a influir en los pensamientos de muchos filósofos y evolucionistas posteriores, durante y después obviamente del Renacimiento. Sí, bien. Y por último, el otro filósofo que quiero traer en juego es Agustín de Hipona, o San Agustín, o muchos otros nombres, ¿sí? Agustín de Hipona era un santo de la iglesia, ¿sí? Por además era un doctor de la iglesia católica, ¿sí? Era un doctor de la iglesia católica. Agustín de Hipona escribió un libro que es De Genesi ad Litteram. ¿Qué significa esto? Se traduce generalmente como sobre la interpretación literal de la Génesis. Para Hipona, o Hipona mejor dicho, decía que al Génesis de la Biblia no hay que interpretarlo de forma literal, ¿sí? No hay que interpretarlo de forma literal, o al menos no del todo, ¿sí? Él decía que en algunos casos, algunas criaturas, algunas especies se formaban debido a la descomposición de formas más primitivas. Hablando de que las especies cambiaban. No importa si hablaba de sobrenaturalismo o lo que sea. Él hablaba de un cambio en las especies. Sin importar si son nuevas criaturas, viejas criaturas, ¿sí? Él hablaba de que en algunos casos las nuevas criaturas se formaban debido a la descomposición. Llamarle descomposición, llamarle transformación, llamarle cambio. Él hablaba de que las especies no eran fijas, o al menos no todas, y que algunas de ellas se formaban por un cambio, una descomposición de vidas más primitivas. Él negaba la total perfección de los seres vivos. Para él, plantas, aves de corral y animales no son perfectos, pero fueron creados en estado de potencialidad, ¿sí? Se crean imperfectos, pero con el tiempo van a llegar a ser perfectos. Hablamos otra vez de un cambio, ya que de la imperfección a la perfección, las especies tienen que cambiar, ¿sí? Bueno, y él decía que las especies perfectas o teológicamente perfectas son los ángeles, el firmamento, el alma humana, etc. ¿Sí? Entonces, básicamente, Agustín de Hipona está hablando de cambio de las especies. Es más, Giuseppe Tanzelaniti, que es un profesor de la Pontífica Universidad de Santa Cruz de Roma, ¿sí? Una Roma de la actualidad, del 1980, que era del 1980, le asegura, es un teólogo de las universidades, le asegura que en los escritos, en los pensamientos de Agustín de Hipona, había evolución. ¿Sí? Bien. Bueno, por último, con esto terminamos. ¿Sí? Ya vimos antigüedad, ¿sí? Y ahora vamos a ver entonces qué es lo que viene
Después, vamos a ver ya muchos pensamientos. Hubo un stand-by en los pensamientos de todo se reducía a la religión. La religión católica principalmente comenzó a tomar terreno y el fijismo se fue propagando. Pero entre ese fijismo hay ciertos filósofos importantes que hicieron grandes importancias, no solamente biológicas, sino geológicas, que permitieron a Darwin posteriormente formular su teoría. Y es lo que vamos a ver en posteriores videos en algún momento. Así que bueno, espero que les haya servido. Ya saben, cualquier cosa comenten, no hay ningún problema. Si quieren que suba algún video en especial, coméntenlo, manden un privado, no hay ningún problema. Así que bueno, me despido, nos vemos en la próxima y espero que anden muy bien. Adiós.